quiero, antes de empezar, agradecer muchísimo a la Universidad del Pacífico, a Emprende UP y a todos los organizadores del evento por todo el apoyo para estar aquí presentes hoy en día. Quiero entonces hablar hoy del futuro del trabajo en la época de COVID-19. Voy a dividir la presentación en tres partes. Primero, hablar de los impactos de COVID-19 en el mercado laboral, cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos que encontramos en esta crisis. Segundo, hablar un poco del futuro del trabajo en este contexto, de cómo la digitalización se está acelerando en la región y cómo esto impacta también en un cambio en la demanda de habilidades requeridas para el trabajo. Por último, quisiera finalizar con ver cómo podemos apoyar el desarrollo de estas nuevas habilidades en la época post-COVID-19. Entonces empezamos por describir el impacto de la crisis del coronavirus en el empleo, destacando también algunas oportunidades que surgen de esta crisis. Vamos a dar un paso atrás y hablar de lo que es el mercado laboral en América Latina y el Caribe. La crisis de coronavirus no cayó en una región en un vacío. Cayó en una región que tenía ciertas características bastante desafiantes. Por el lado de desempleo no era un problema tan grave en la región, se mantenía estable y a niveles no tan altos. Pero dos problemas fundamentales del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe son la informalidad y la baja productividad. Y a esto se suma una gran desigualdad de acceso a oportunidades buenas de empleo para aquellas personas que tienen más educación, más habilidades, más conexiones para encontrar un empleo, y aquellas personas que no tienen estas características. Aquí les muestro simplemente gráficamente cómo se veía el tema de desempleo, que les decía que no era un problema tan grave, está alrededor de un 8 o 7% en los últimos 20 años, pero hay algunas regiones, subregiones de la región de América Latina y el Caribe que sí sufrían un poco más el desempleo, por ejemplo en el Caribe. Y en el Caribe también existe como un tema acentuado, que es el tema de los jóvenes en el mercado laboral, donde aparecían altas tasas de desempleo juvenil. Entonces el desempleo no es tan grave, pero hay un tema que sí es muy grave, que es el tema de la informalidad laboral. En este gráfico vemos la contracara de la informalidad, que es justamente la formalidad. La formalidad en la región se mantuvo bastante estable, digamos, a lo largo del tiempo, pero bastante baja. O sea, sí hemos aumentado un poco la formalidad del mercado de trabajo, pero este aumento ha sido bastante tímido. Y hay algunas economías donde la formalidad es mucho más alta, como las economías del Caribe, pero hay otras regiones, por ejemplo, los países andinos y los países de Centroamérica que presentan altas tasas de informalidad laboral. Entonces, en estas subregiones, en los países andinos, donde se encuentra, por ejemplo, Perú, Ecuador, Venezuela, etcétera, y Centroamérica, donde están Honduras, Guatemala, Nicaragua, etcétera, esas regiones son las más preocupantes en términos del número de personas que trabajan en el sector informal. Y relacionado a esto, está también la baja productividad. Si miramos la línea negra que muestra un poco la trayectoria de la productividad en nuestra región en los últimos 20 años, podemos observar también que está bastante estancada la productividad. Cuando otras regiones, por ejemplo Asia, que son los puntitos rojos que van hacia arriba, son regiones que han acelerado muchísimo la productividad, muchas veces incorporando muchas tecnologías de punta, y nuestra región se ha quedado estancada en un nivel bastante bajo. Entonces, esto era lo que les contaba, era todo antes de las crisis, los últimos 20 años en el mercado laboral. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con COVID-19? ¿Qué está ocurriendo en los primeros meses de ver los impactos de esta pandemia que estamos viviendo? Lo que sabemos es que el impacto de COVID-19 va a dejar cicatrices en los ciudadanos de la próxima década y posiblemente 2 décadas en los ciudadanos de la región. Mirando solamente 7 países que cuentan con encuestas de hogares recientes, vemos que al menos 28 millones de empleos están perdidos. O sea, eso ya muestran los datos reales de las encuestas de hogares que tenemos acceso. Y mirando también las encuestas de hogares que
que representan tanto el empleo formal como el empleo informal, vemos que los trabajadores informales de bajos ingresos son los más afectados. Entonces hay una preocupación muy fuerte por el tema de la desigualdad. También después de COVID-19, las buenas oportunidades de empleo que ya escaseaban antes de esta crisis van a ser aún más raras. Y mirando no solamente los números reales, sino un poco las proyecciones que se dan, se pueden plantear distintos escenarios. Y de hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho este tipo de estimaciones, proyecciones del impacto de COVID-19 en el empleo. Y vemos que podemos considerar que va a ser una crisis de corto plazo, de mediano o una recesión prolongada. Y en el escenario de recesión prolongada, que de hecho es, de acuerdo a datos también del Fondo Monetario Internacional y otros, es lo más probable que ocurra, va a haber una pérdida de empleos formales de unos 17 millones de empleos formales. Todo ese esfuerzo que ha hecho la región en formalizar la economía, en tener más empleos formales, puede ser, digamos, perdido por el tema de destrucción de empleos que surgen de esta crisis. Y algo interesante también es no mirar solamente los datos que surgen como impacto dentro de la región como un todo. También podemos ver las estimaciones o proyecciones de pérdida de empleo formal que se observan país a país. Y esto nos muestra que hay mucha heterogeneidad. De nuevo, nuestra región es heterogénea y las proyecciones así lo son también. Entonces, países como Perú pueden tener pérdidas de hasta un 11-12% del empleo formal, pero países como Argentina solo un 5% y países como Uruguay un 21% para dar solo algunos números. Entonces, estas diferencias son bastante importantes. Y en lo que resulta, digamos, de todos los datos que están surgiendo acerca del tema laboral, lo que queríamos era tener en el banco, en el BID, un espacio donde se concentren todas las estadísticas que están surgiendo, tanto en términos de vacantes de empleo, registros administrativos de la seguridad social, encuestas de hogares. Entonces se creó lo que llamamos el Observatorio Laboral de COVID-19, que está mostrando los últimos datos que están surgiendo en este tema. Y aquí tenemos, por ejemplo, un screenshot de lo que sería la página del Observatorio de Mercado Laboral de COVID-19, y muestro los datos que surgen de, por ejemplo, de Perú. En lo que ven ustedes, en cuanto a los trabajadores del sector formal, vemos un poco la evolución en el tiempo y vemos una caída fuerte durante la pandemia en cuanto a personas que trabajan en el sector formal. Un poquito hacia la derecha vemos la tasa de desocupación en una de las áreas del país, que es Lima Metropolitana. Y en ese caso vemos un aumento fuerte de lo que es la tasa de desocupación en Lima Metropolitana. Haciendo como un doble clic en este tema de Lima Metropolitana, porque es un área urbana, y las áreas urbanas en general en todo el mundo han sido las que más han sufrido los efectos de la pandemia, vemos que las caídas de empleo de febrero a junio se concentran en ciertas empresas y en ciertos individuos. En cuanto a empresas, las empresas con menor número de trabajadores, los pequeños comercios, los pequeños industrias, digamos, del país, han decrecido en un 66% en cuanto al empleo. Y las caídas son más grandes en cuanto a los individuos para mujeres, jóvenes y personas de bajo nivel educativo. Así que en algún momento después de la presentación vamos a tener la posibilidad de que ustedes manden sus comentarios o sus preguntas, así que quiero que tengamos una conversación sobre estos temas. ¿Cuáles son los grupos más afectados? ¿Qué significa en términos de lo que podemos hacer para apoyar a estos grupos específicos? Y en cuanto a los sectores, dentro de las industrias, los distintos sectores, todos han sido afectados en Lima Metropolitana. Pero un sector que también es muy fuertemente afectado es el sector de la construcción. Así que con esos datos de Lima Metropolitana, ahora paso a hablar la segunda parte, a comentarles la segunda parte de la presentación, que es el futuro del trabajo y los cambios en las demandas de habilidades que estamos viendo. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cuáles serán las habilidades que van a ser más demandadas después de esta crisis? Una reflexión interesante que hemos tenido en los últimos meses es que antes, hace unos meses, digamos el año pasado, el año anterior, veníamos hablando del futuro del trabajo.
Y veníamos diciendo que había un proceso de digitalización que ocurría mucho en Europa, en Estados Unidos. En la región era mucho más tímido. De hecho, en Perú hay una encuesta que se hizo a empresas y había bastante poca adopción tecnológica por parte de las empresas. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que el proceso de digitalización se está acelerando. Y lo que nosotros decíamos como el futuro del trabajo ya está aquí. Ya lo tenemos presente con nosotros. Y este avance agresivo, digamos, que se está dando en la digitalización está afectando distintos temas. Uno de los datos que podemos mostrar en cuanto al proceso de digitalización y de masivo acceso a tecnologías es, por ejemplo, que la empresa Zoom, que es por la cual ahora estamos conectados, esta empresa, en cuanto, digamos, al valor de la empresa, ahora vale lo mismo que 7 aerolíneas grandes, como Southwest, Delta, United, juntas, sumadas. Entonces, esto da una muestra de lo importante que se están volviendo las empresas de comunicación y cuánto la gente está demandando los servicios de estas empresas. Y no solo se usa la tecnología para comunicarse digitalmente, sino que estamos pasando de usar, digamos, de ir digamos, en autobús, en metro, al trabajo, a presencialmente, de 9 a 5, lo que hacíamos normalmente. Ahora también muchas personas están optando por usar cada vez más las plataformas digitales. Entonces los algoritmos se han convertido en los jefes de muchos. Nos metemos en un sistema, en una plataforma, para acceder a buenas oportunidades de empleo alrededor del mundo. Y podemos mostrar aquí algunas de las plataformas digitales más usadas. Podemos hablar de Freelancer, TopTal, Upwork, etc., ¿no? Hay muchas plataformas que te permiten conectarte desde tu casa, desde tu espacio, a una oportunidad de empleo en cualquier lugar del mundo. Otro tema que también vemos que con la digitalización avanzada y acelerada que estamos teniendo es la adopción del trabajo remoto o teletrabajo, ¿no? Acá vemos a una señora que está teletrabajando desde su casa, muy feliz, y esto ha pasado en muchos hogares, y ahora vamos a hablar un poco de los números. Pero los números justamente nos muestran que no todo el mundo puede teletrabajar. Las características de las ocupaciones en la región no permiten a muchas personas poder acceder a este beneficio, digamos, de poder trabajar desde su casa. Y esto se ve por niveles de ingreso. Vemos que las personas de bajos ingresos tienen más o menos durante la pandemia, esto es una encuesta durante la pandemia, un 28-29% podía trabajar desde su casa. Mientras que en los hogares de altos ingresos, un 62% podía hacerlo. Esto es una diferencia muy, muy grande. Todos estos valores, todos estos porcentajes son mucho mayores a lo que eran previo a la crisis, pero estas diferencias entre rangos de ingresos nos preocupan mucho, mucho porque puede aumentar mucho las desigualdades entre los individuos. Y también les comentaba que no todas las actividades son susceptibles de teletrabajar, digamos, ¿no? Pero hay tecnologías que se suman a las tecnologías digitales para poder permitir hacer más teletrabajo. Y aquí es muy simpático porque vemos a un trabajador chileno que trabaja en minas, en minería, y está trabajando o teletrabajando gracias a la robótica y a la inteligencia artificial, está teletrabajando, o sea, está trabajando desde fuera de la mina. Entonces, a más se incorpore la robótica, la inteligencia artificial, a ayudar a las personas, digamos, a poder hacer este trabajo de forma remota, las actividades o ocupaciones que más raras, digamos, que menos pensadas, que hubiéramos pensado que nunca íbamos a poder teletrabajar, podrán hacerlo. Entonces, este es un ejemplo. Y durante la era de COVID-19 también estamos viendo que muchos empresarios están pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer para automatizar más procesos? Para poder incorporar más tecnología a las empresas para que nos ayuden en estos eventos, en estos shocks como los que hemos tenido. Y esto tiene un impacto en las habilidades que serán demandadas en el mercado laboral a futuro. La digitalización, la automatización, la incorporación de inteligencia artificial, todo esto que veníamos hablando que iba a impactar el futuro en términos de demanda de habilidades, se está acelerando y lo vamos a notar, o lo estamos notando ya hoy mismo. Y aquí hay un gráfico de Estados Unidos que muchas veces Estados Unidos, en el sentido del futuro de trabajo, como una ventanita que uno tiene para mirar el futuro.
Y aquí vemos la evolución de lo que sería el porcentaje de empleados en distintos tipos de ocupaciones. Y vemos que desde 1975 hasta 2015 ha ido en aumento fuertemente el porcentaje de ocupaciones que son no rutinarias y van en declive, digamos, las que son rutinarias. Entonces, en cuanto a demanda de habilidades, como las actividades no rutinarias en general ocupan habilidades que son más cognitivas, más avanzadas si se quiere, entonces ese tipo de habilidades van a estar muy fuertemente en demanda, mientras que las habilidades que ocupan las ocupaciones más rutinarias van a estar en declive. Y algo interesante también es que durante las crisis, ahí pues tenemos marcadas dos crisis, digamos, de Estados Unidos, podemos ver que se acelera, digamos, estos cambios se aceleran en las recesiones. Entonces, en nuestra recesión, digamos, se va a ver esta aceleración un poco de estos cambios en las demandas de habilidades, así como ocurrió en Estados Unidos, se va a notar también en la región y lo vamos a estar viendo cuando podamos analizar todos los datos. Entonces, en cuanto a cambios en las demandas de habilidades o nuevos requerimientos de habilidades, podemos agruparlas en tres: las digitales, las sociales y las cognitivas avanzadas. Las habilidades digitales van a ser requeridas por todo este proceso que estábamos comentando, no solamente de la digitalización, el teletrabajo, sino también de la automatización y del uso de inteligencia artificial, pero tienen que ser habilidades no solamente las básicas, sino que va a tener que construirse una historia, digamos, como individuo, de ir sumando habilidades desde las más básicas hasta las más avanzadas, para poder acceder a aquellas ocupaciones y habilidades que serán requeridas a futuro. Luego, muy importantes son las habilidades sociales. Cada vez más sabemos que las empresas ya estaban demandando cada vez más las habilidades tales como comunicación, trabajo en equipo, empatía, pero todas estas habilidades sociales van a ser mucho más requeridas a futuro. Y voy a hacer un énfasis en el tema de empatía. En esta crisis estamos viendo que las personas que cuentan con esta habilidad están siendo más valoradas dentro de las empresas y dentro del mundo. Y por último, las habilidades cognitivas avanzadas. ¿De qué hablamos aquí? De resolución de problemas, de pensamiento crítico. Y en general, lo que es muy importante es todo el tema de todo el tiempo querer aprender y adquirir estas habilidades, de como ser muy flexibles, pensar, bueno, esto va a estar cambiando todo el tiempo, o sea, el cambio en las demandas de habilidades no es algo que hoy le sacamos una foto y va a quedar fija por un tiempo, es algo que es una película. Entonces vamos a tener que ir cambiando habilidades todo el tiempo y tener esa habilidad de cambiar. Y esto requiere, claro, además de la agilidad, digamos, de reacción del individuo, requiere mucha capacidad de trabajar en equipo. Esa habilidad social que mencionaba hace un ratito va a ser mucho más requerida. Entonces vamos a tener que decir, bueno, hay un problema, hay que solucionarlo. ¿Quién está aquí? ¿Quién me puede aportar? Debe haber diversidad en el equipo, diversidad de ideas, de perfiles. Y a la vez accionar todo esto en conjunto. Entonces toda esta velocidad, agilidad y capacidad de trabajo en equipo va a ser sumamente demandada. Y con esto llego a lo que sería la última parte de la presentación, que es básicamente pasar de lo que sería un diagnóstico, una parte conceptual, a una parte más actionable, de acción, que es el desarrollo de las habilidades en la era post-COVID-19. Lo importante aquí es destacar que no nos estamos preparando para hacer lo mismo que hacíamos antes. Estamos preparándonos para la empresa y para el trabajo del siglo XXI. Y esto significa un mundo mucho más digital. Y aquí podemos destacar, más allá del desarrollo de habilidades, que voy a mencionar en un ratito un poco más en detalle, podemos hablar de 4 áreas de acción muy importantes para lo que sería la reactivación y la recuperación del empleo en la región. Por un lado, tener esa lupa muy afilada, como para decir, puedo ver qué habilidades se están demandando hoy y puedo ir viendo cuáles son las habilidades que se van a demandar más a futuro. También tengo que ver cuáles son los nichos de mercado para América Latina y el Caribe. Ahora las cadenas globales de valor fueron interrumpidas, fueron cambiadas
¿Cuál es el espacio de América Latina y el Caribe para meterse ahora, ganar espacios en esas cadenas globales de valor? En el segundo punto, dado que tenemos esa gran lupa, digamos, que mira hacia el futuro, ¿cuáles son las formas de capacitar, recapacitar el personal, agregarle habilidades, lo que se llama upskilling, cambiar de habilidades, lo que se llama en inglés reskilling, para que las personas puedan moverse de sectores que están en declive o en destrucción en muchos casos, hacia sectores que tienen más posibilidades laborales? Y un caso que todo el mundo habla, obviamente, en el tema de la pandemia es el sector turismo, pero podemos ver que hay personas que trabajan en el sector turismo que comparten dentro de lo que son sus ocupaciones muchas habilidades que se relacionan a otros sectores. Podemos hablar de salud, de comercio, etc. Entonces es importante tener esa visión de cómo podemos cambiar personas de un sector a otro. Fundamental, como decía anteriormente, la transformación digital. No solamente de las empresas, que es fundamental, sino también de las personas. Adquirir las habilidades digitales que requiere esta nueva época. La conectividad es fundamental, es como parte necesaria, no suficiente, pero necesaria fundamentalmente para avanzar en esta transformación digital. Pero también quería mencionar que algo que muchas veces se olvida en estas reflexiones que se hacen sobre la transformación digital, y muy importantes, son las regulaciones. Si no se cuenta con regulaciones laborales adecuadas y se implementan como para que se pueda avanzar en la transformación digital, las personas muy difícilmente van a poder hacerlo de manera efectiva. Y por otro, entonces, repensar también todos los sectores y las empresas. Había hablado un poquito de cómo buscar los nuevos nichos de mercado, esos espacios que podemos ganar debido a la pandemia, esas oportunidades que podemos tener. Pero para eso también las empresas tienen que repensarse. Aquella empresa que hacía productos, no sé, de ropa femenina, digamos, hoy están cambiando para hacer cubrebocas, o están cambiando muchas empresas para adaptarse, pero eso lleva atrás tecnología, lleva atrás procesos, lleva atrás recursos humanos que tienen que ir cambiando para adaptarse muy rápidamente a este cambio. Entonces, en la última parte de la presentación quería nada más hacer ese doble clic sobre el tema de upskilling, reskilling que les mencionaba. Y acá quería mencionar como 5 bloques que son fundamentales para desarrollar las habilidades de las personas en esta época de COVID-19. La primera es, lo que les contaba un poco antes, es identificar las habilidades más demandadas. Y ustedes dirán, ¿y cómo hago eso? Es difícil, ¿no? Porque es predecir y también informarse con la información que en la región muchas veces escasea. Pero cada vez hay más instrumentos para usar, por ejemplo, Big Data, podemos usar las vacantes que van surgiendo en línea, podemos hacer lectura de las habilidades que están en esas vacantes con nuevos instrumentos tecnológicos. Entonces, hay muchos instrumentos que podemos utilizar para hacer de forma efectiva lo que es la lectura y la prospección de demanda de habilidades. La segunda es algo que también es importantísimo, y es, una persona está buscando un trabajo. ¿Cuáles son las habilidades que trae este individuo, esta mujer, este hombre al mercado laboral? Tenemos que de alguna manera reconocer tanto las habilidades, la educación, etcétera, que eso quizás es más fácil, como la experiencia laboral que esta persona tiene. Entonces, este assessment, digamos, de habilidades que se debe hacer cuando una persona se acerca a algún servicio a tratar de encontrar un empleo es muy importante. Luego, a partir de esta lectura de las posibilidades de mercado laboral y de las posibilidades de los individuos, tenemos que marcar estas trayectorias donde se va guiando, digamos, a la persona en lo máximo posible de ocupaciones que están en declive a ocupaciones que están en ascenso. Es de alguna manera como un GPS del mercado laboral. Un GPS que uno abre en el auto, es muy fácil, va de acá a acá. Es un poco más difícil en el caso de ocupaciones y de trayectorias laborales, pero es posible hacerlo, es posible tener estas guías. La cuarta parte, y no menor, es que cómo capacitamos. Las dos cosas que son fundamentales durante la crisis ahora son que sean capacitaciones que se den de forma ágil, a bajo costo, digamos, si se puede, y ocupando las tecnologías digitales que nos pueden ayudar a complementar lo que sería la capacitación presencial,
o la capacitación en las empresas, pero también pueden ser capacitaciones digitales que se dan por separado, digamos, solas. Entonces puede ser esto de que le llaman blended learning, que es como combinado, y puede ser también tecnologías digitales que desarrollen habilidades del futuro. Y por último, algo que no nos debemos olvidar es que para seguir trazando esta trayectoria del individuo donde va sumando habilidades, hay que también visibilizar esos aprendizajes, visibilizar esas adiciones que se van haciendo al currículum. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, un instrumento importante es la certificación. Y empresas alrededor del mundo, pueden ser empresas tecnológicas, pero también industrias, puede ser desde la minería, agroindustria y muchas otras, están viendo cómo pueden valorar, certificar, hacer exámenes de las habilidades adquiridas dentro de sus mercados, para que esta persona de alguna manera tenga esa señal de que es valiosa para el sector en referencia. Entonces, de nuevo, identificar demandas, reconocer los saberes de las personas, establecer estas trayectorias y buscar las trayectorias más cortas que van de una ocupación en declive a una ocupación en ascenso, usar todas las tecnologías posibles para poder ayudar a dar esto de forma ágil y con calidad, y por último, certificar los saberes para que se pueda seguir construyendo, y toda esta flecha, digamos, es algo que vuelve, digamos, al sistema y podemos seguir avanzando. Entonces hay una frase que dijo el ex alcalde de Chicago que dice: nunca debes despreciar una crisis profunda, es una oportunidad para hacer las cosas que nunca antes pensaste que podrías hacer. Yo creo que esa frase es muy aplicable a nuestro contexto. Tenemos que animarnos a hacer cambios, tenemos que animarnos a quebrar algunos de los estereotipos que estaban establecidos y animarnos a hacer el cambio que tenemos que hacer para tener un mercado laboral mucho más productivo, mucho más inclusivo, y en general todos también como trabajadores tenemos que ser más felices, así que es importante también que se tenga en cuenta, digamos, la felicidad del trabajador en este tema también. Así que con eso los quería dejar y quisiera invitarlos a ser parte de nuestra comunidad del futuro del trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo. Pueden acceder a la página que tienen los estudios que estamos haciendo, y agradecerles muchísimo este tiempo, y estoy muy atenta a sus preguntas, a sus comentarios, a sus sugerencias, y ¿por qué no a las críticas? Bueno, muchas gracias, un abrazo grande.